Recordad que el último día estuvimos hablando del tema de seguridad. Entonces, a ver quién se acuerda de estas dos maniobras. A ver, cuando yo voy navegando, que hay un tripulante por la borda y yo hago un giro de 270 grados parando el barco, ¿vale? Esta maniobra, ¿cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Anderson. Muy bien, Anderson. ¿Vale? La otra que sale mucho en el examen es esta, que nosotros hacemos como que venimos por donde, o sea, vamos por donde veníamos. O sea, si nosotros vamos navegando en este rumbo, aquí tenemos el barco, pues hacemos un quiebro, ¿vale? Hacia una banda o hacia otra, que es con respecto al rumbo de unos 70 grados. Entonces, cuando llegamos a estos 70 grados, ¿vale? Hacemos un giro para volver en dirección opuesta. ¿Alguien se acuerda de cómo se llamaba esta maniobra? Butakov. Muy bien. Y luego dijimos que, bueno, que hay esta palabra, bueno, estas letras, que dicen... ¿Os acordáis qué quería decir esto? Mo. Men over board. Hombre al agua, ¿vale? Y entonces que... Muy buenas. Y entonces que teníamos una maniobra muy sencilla, la espiral cuadrada, ¿os acordáis? Más o menos en qué consistía. Íbamos navegando a una velocidad moderada a partir de este, por ejemplo, de este waypoint, o desde donde empezábamos a buscar el náufrago. Y navegábamos, por ejemplo, 1 minuto. Hacíamos un giro a babor estribor y a partir de entonces siempre manteníamos el mismo giro en el mismo sentido de 90 grados. Navegábamos entonces 2 minutos. ¿Y luego qué hacíamos? En el siguiente giro, ¿cuántos minutos navegábamos? 4. Bien. Y luego eran, pues evidentemente que 8 minutos, 16, siempre siendo un área que quede perfectamente a la vista desde el barco, que cubramos perfectamente ese área de búsqueda que quede perfectamente controlada. Bueno, pues vamos a seguir adelante con el tema de seguridad, que es un tema muy largo. Voy a compartir con vosotros el tema de la seguridad donde estábamos, que fijaros que aquí estamos con estas espirales y demás y todo esto. A ver, una vez que hemos recuperado el hombre que ha caído por la borda, pues bueno, podemos hacer, si ha perdido el sentido, hacer una reanimación cardiopulmonar. ¿Qué sería esto? 30 compresiones torácicas seguidas de 2 respiraciones boca a boca. ¿Cómo sería el masaje cardíaco a secas? Pues una serie de aproximadamente unas 100 compresiones por minuto, poco menos de 2 compresiones por segundo. ¿Vale? La respiración boca a boca. Inclinamos la cabeza hacia atrás para que la lengua no obstruya el paso de aire y con una mano cerramos sus fosas nasales y con la otra sujetamos su mandíbula hacia arriba, cubrimos toda la superficie de su boca con la nuestra y aplicamos 2 respiraciones. ¿Vale? Esa secuencia de 30 compresiones, 2 respiraciones, continuará hasta que llegue ayuda medicalizada, con un límite de duración de 30 a 40 minutos. Bueno, pues esto tenerlo en cuenta, que puede ser pregunta de examen. Remolque. Atención aquí, porque el remolque es una maniobra que vamos a tener que hacer sí o sí si navegamos, o vamos a tener que remolcar a alguien o nos van a tener que remolcar a nosotros en alguna ocasión. Entonces vamos a ver, primero de todo, cómo tiene que ser acercarnos a este barco para que nos pase o pasarles nosotros un cabo. ¿Vale? Es muy importante esta maniobra, que aquí pueden haber abordajes. Entonces, recordamos una cosa. Un barco paileado en el mar se queda atravesado al mismo. ¿Vale? O sea, si tenemos un barco que está a la deriva, en esta posición, es porque seguramente hay un viento que viene de este componente. Recordad el barco que se queda atravesado por la popa. ¿Vale? Entonces, si nosotros somos el remolcador, ¿por dónde nos aproximamos?
por Barlovento. Porque este barco va a hacer este recorrido. Va a hacer este recorrido, va cayendo al viento. ¿Vale? Entonces, nosotros, si nos podemos aproximar por Barlovento, perfectamente, hacer un giro aquí. Entonces, en este momento podemos pasar un cabo. Aunque no hay peligro porque este barco está batiendo más allá del viento. Entonces, es una maniobra perfecta. Entonces, bueno, el cabo tiene que estar bien amarrado. ¿Qué cabo tiene que ser? Un cabo que sea un poco flexible. Ideal el cabo de fondeo. Igual el fondeo es un cabo grueso, que suele ser de nylon, que es flexible, porque van a haber una serie de estrechonazos, ¿vale? Y estos estrechonazos, si son violentos, si hacemos el remolque a mucha velocidad, pues se van a llevar por el aire la vita, la cornamusa. Se la van a llevar por el aire. Se va a romper si hay mar. Si hay mar. ¿Vale? Por lo tanto, intentaremos que el cabo sea largo, o sea, a lo mejor tenemos que unir dos cabos, y que sea un cabo que tenga una cierta flexibilidad. ¿Vale? Si hay mar de fondo, como estos días, tenemos que hacer que coincida el periodo de la ola con la longitud del cabo. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos una mar tendida, una mar de fondo como hay hoy, por ejemplo, ¿vale? Pues una mar tendida. El remolcador y el remolcado tienen que coincidir con el periodo de la ola, que ese es el remolcador. El remolcado tiene que coincidir que están los dos en la cresta de la ola. Los dos, el remolcador también puede estar aquí, pero siempre tiene que coincidir los dos en la cresta o en el seno de la ola. Pues imagínate que el remolcador está bajando la ola y el remolcado está subiendo la ola. El estrechonazo que va a sufrir el cabo, pues seguramente se va a partir o va a romper la cornamusa, en fin. O sea, vale. Pues, eso es más o menos, ¿no? Eso es más o menos cuando hay mar de fondo solo. Cuando hay mar de fondo, no siempre. ¿Vale? Lo que sí que es importante es la longitud del cabo de remolque. Tiene que ser una longitud, bueno, yo recomiendo que sea amplia. Tenemos el remolcador y el remolcado, ¿vale? Esta longitud del remolque sea amplia. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a hacer las maniobras tenemos que ir con cuidado. Sobre todo si paramos el barco. Si yo paro este barco, de golpe, este otro, ¿a dónde va a venir? ¿Y qué tengo en la popa? El timón. ¿Qué tengo en la popa? La hélice. O sea, puede tener una avería grave. Por lo tanto, en el barco remolcado tiene que haber alguien a la caña. Tiene que haber alguien a la caña en el barco remolcado. ¿Vale? Tiene que haber alguien aquí a la caña. ¿Por qué? Porque esta persona, en última instancia, evita el abordaje. Muy bien. Y luego, cuando voy a hacer un giro, atención con la persona que está a la caña en el barco remolcado. Si voy a hacer un giro a estribor, voy a girar en ese sentido. Hacer un giro a estribor, por ejemplo. Procuraré que sea un giro amplio, y que no sea brusco. Entonces, voy a poner el timón para ir a estribor, ¿vale? Entonces, el barco remolcado va a poner el timón para ir a la banda contraria. A la banda contraria, atención. O sea, para ir hacia aquí. Así estoy obligando al barco a que no acorte. ¿Vale? Que no acorte. Si yo hago esta maniobra brusca, este barco puede acortar. Si acorta, se me viene encima, tengo un abordaje. Mientras, si pone el timón para ir hacia el otro lado, no va a cortar. Va a hacer toda la curva. ¿Vale? Esa sería la idea. Acordaros que esto lo vais a tener que hacer sí o sí alguna vez. ¿Vale? ¿Qué más cosas? A ver, de remolcador. Sí. Luego, recordad que tiene que ser una velocidad moderada. Mejor una velocidad moderada si el cabo no tiene esos estrechonazos. Luego, hay el remolque abarloado. El remolque abarloado quiere decir esto. Esto es abarroado. Remolque abarroado. Aquí tenemos, bueno, hemos puesto todos los cabos que tenemos y más. Y también todas las defensas. Hemos puesto todas las defensas aquí. El remolque abarroado solo se puede hacer dentro de puerto.
nunca en la mar, nunca en alta mar. Porque solo que hay un poco de oleaje, las dos bordas se van a mover, saltarán las defensas y pues te puede crear una avería, pero importante. O sea, esto solo lo haremos cuando lleguemos a puerto para aconchar este barco al muelle, para amarrarlo perfectamente al muelle. Pediremos ayuda. Gente en tierra que nos eche un cable con las amarras ahí. Vamos a ver si me dejo algo de todo esto. Vamos a ver, fijaros. Esto sobre todo. Remolque barloado, ya te digo, No. Bien, Salvamento Marítimo es un organismo creado en 1992 por la Ley de Puertos del Estado. ¿Vale? Eso es una empresa que se dedica, es una sociedad se dedica a la búsqueda y rescate, salvamento marítimo, control y ayuda al tráfico, y también a la prevención y la lucha contra la contaminación del medio marítimo. Por supuesto, operaciones de remolque. ¿Vale? ¿Cómo contactamos con ellos? A través del canal 16. A través de la llamada selectiva digital, que es el canal 70. Esto lo veréis cuando hagáis la radio. O por el teléfono. Atención al teléfono. El teléfono de salvamento marítimo es 900-202-202. O sea, 900 SOS SOS. Eso nos recuerda el SOS. Ese es el teléfono, pero lo adecuado es por el canal 16. El canal 16 de la radio están permanentemente a la escucha en el canal 16. A ver, ¿qué más? Bien, vamos a seguir. Esto ya hemos acabado este capítulo, Hemos acabado este capítulo. Vamos a iniciar el capítulo siguiente, que es, aquí lo tenemos, legislación. Vamos a ver este capítulo, legislación. Solo son 2 preguntas del examen, me parece recordar. Parece recordar que del examen son 2 preguntillas. Sí, son 2 preguntas. Bueno, entonces vamos a ir vamos a por esto. Fijaros. Bueno, algunas siglas. OMI, Organización Marítima Internacional, MARPOL, Convenio Internacional sobre Vertidos y Contaminación. Contaminación en la mar, MARPOL. RIPA, Reglamento para prevenir los abordajes. La IALA, que es balizamiento. SOLAS, Reglamento para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. Y la OMM, Organización Meteorológica Mundial. Bueno, esto es para tener una idea. Normas que afectan a las embarcaciones de recreo en los puertos. ¿Vale? Tomar práctico para los buques de más de 500 toneladas. El práctico es un capitán de la Marina Mercante que tiene el practicaje de ese puerto. Entonces ese capitán va en un bote, el bote de práctico, se aproxima a los barcos que están entrando en puerto. Estos barcos arrían una escala de práctico y ellos saltan a la escala y suben a bordo. Ahí los espera un oficial que los lleva al puente y se encargan de todas las maniobras de atraque y desatraque de todos los barcos de más de 500 toneladas. O sea, el capitán se pone detrás. El práctico dice, oye, a ver, que vengan 5 remolcadores, 3 botes de cabo, no sé cuántos amarrados. Sabe dónde va atracado ese barco. Y todas las maniobras, todo lo que requiera, pues bueno, lo va a contratar y luego lo pagará el que está detrás. Sí. Pues bueno, es el que atraca y desatraca todos los barcos. El jefe del puerto, vamos. Entonces, bueno, pues los buques que salen tienen preferencia. Esto que hemos visto en la discoteca, dejen salir para entrar. ¿De dónde viene? ¿Veis? Todo viene del mar. Por lo tanto,
si en caso de encontrarnos con un barco en la bocana del puerto, en una maniobra que está entrando y nosotros estamos saliendo, los que salimos tenemos preferencia porque estamos en el sitio más estrecho, mientras el que está en mar abierto siempre puede dar la vuelta. Esa es la idea. Siempre tiene preferencia el que está en peor condición. No pescar ni bañarse, no fondear, ni detenerse en lugares que intercepten el paso. Velocidad máxima 3 nudos. Colocar defensas, afirmar escalas, observar limpieza del barco y muelles. No arrojar basuras, ni residuos de gasoil, ni desperdicios. Todo estos desperdicios, residuos, basuras, tienen que ir a la estación Marpol. En todos los puertos hay una estación Marpol. De forma que si tenemos agua de la Sentina, agua pues contaminada con aceite o con gasoil, todo esto no puede ir a la mar. Tiene que ir a la estación Marpol. Si alguien hace, pues, por ejemplo, el mantenimiento del barco, cambia el aceite, los filtros, todo esto, tiene que ir a la estación Marpol. Algún residuo de gasoil que tengamos, estación Marpol, todo eso. Esa sería la idea. Bueno, vale. Reforzar amarras en caso de temporal. Fijaros, lo pone como normas. Vamos el barco atracado en el puerto y viene un temporal, yo tengo que ir a bordo y reforzar los cabos, reforzar amarras. ¿eh? Yo ya tengo el ojo. Yo cuando por la noche ya veo que hay temporal, ya me despierto. ¿Qué hago? Pues me pongo los pantalones, lo que haga falta y me voy al puerto. A ver cómo están las defensas y tengo que reforzar defensas. Pensar que eso es así. Hay que hacerlo así. Bueno, entonces, prestar auxilio a otros barcos en maniobras si es necesario. Si estamos paseando por el Pantalán, dando un paseo marinero, ahí pues, yo qué sé, mirando barcos, por ejemplo, que yo una cosa que hago habitualmente que me gusta, pues bueno, me voy a dar un paseo. Viene un barco a hacer la maniobra de atraque, es de buenas prácticas marineras. Pasarle el cabo. Pasarle el cabo, sobre todo si hace viento, eso se agradece. ¿eh? Pues sí, así ahí vamos, ¿eh? Bien. Perfecto. Más cosas. Al entrar en el puerto se debe arbolar la bandera nacional. Atención, al entrar en puerto tenemos que llevar la bandera nacional. La bandera nacional en el mar es esta. Esta, que lleva la corona. Me parece que es la única que tenemos, pero en el libro sale, en la primera página, la bandera con la corona. Esa es la bandera que tenemos que llevar en el mar. No se puede llevar otra. ¿eh? A ver, en el libro sale, creo que sí. Sí. Fijaros, aquí en la primera página, el capítulo 4, la bandera que tenemos que llevar en el barco en la popa es esta. No se os ocurra poner otra. Aunque tuvieras la matrícula, yo qué sé, polaca. No, esto es el barco de... Si estás ahí, La bandera que llevamos en la popa es la bandera de la matrícula del barco. ¿Vale? Entonces ya en muchos países pasa como España, que son banderas que son más antiguas, ¿vale? Pero bueno, es la tradición marinera, eso se tiene que respetar. ¿eh? Vale. Entonces, pues eso, tenemos que llevar siempre la bandera, izada la bandera, cuando entramos en puerto, cuando pasamos frente a una zona militar, cuando pasamos frente a una fortaleza, cuando veamos un barco que nos la pide, una autoridad que nos pide, hice la bandera, tienes que izarla, ¿eh? Tienes que identificar. Nosotros en la Marina Deportiva la llevamos siempre colgando en la popa, pero en la Marina Mercante las arreamos. Cuando el barco sale de puerto, arriamos las banderas porque vamos a 25 nudos, las banderas se deshacen en una jornada de trabajo, las banderas se deshacen. Ahora, eso sí, antes de llegar a puerto, izamos las banderas, claro. ¿eh? La o las banderas, lo que haga falta. Pero sobre todo la bandera de popa es obligatoria, porque si las autoridades saben si eres un barco de aquí o de dónde vienes. Tú piensas que un barco en un puerto puede venir de cualquier parte del mundo. ¿eh? Pues claro, ahí. Vale, pues seguimos adelante. Atender a las indicaciones del capitán marítimo, por supuesto. ¿eh? Bueno, respecto al tráfico marítimo.
Las embarcaciones de recreo se deberán mantener alejadas de las derrotas del rumbo, eso quiere decir de remolcadores, dragas, gambarras, embarcaciones de tráfico de pasajeros, de prácticos del puerto. O sea, que tienen preferencia las embarcaciones que están trabajando dentro del puerto, tienen preferencia. Pues bueno, les damos un respeto, porque luego ya veremos cómo las preferencias en el capítulo número 6 del reglamento, ya veremos las preferencias. Deben ser patrocinadas por el personal con el título correspondiente y mantenerse en la zona permitida según la titulación del patrón y el material de seguridad del barco. En las rías y afluentes evitar las horas de riada o marea con gran intensidad de corriente. Cuando un barco se encuentre parado en la mar, se le debe darle respeto por si hay bañistas. No tiene sentido nunca pasar cerca de una embarcación que está paireada en medio del mar. Con lo ancho que es el mar, no tiene sentido ir ahí a, no sé. Bueno, ¿Paireada qué es? paireada parada. Parada, pero o sea que está a la deriva. Está a la deriva, se han parado el barco y ahí está. ¿Dónde está? ¿Vale? Entonces, a ver. Está prohibido pescar a barlomar de almadrabas o pesqueros. Que no vaya a ser que nuestra línea se enganche con su arte de pesca, por ejemplo, y la liemos. Pues bien, se deberán respetar las zonas de seguridad alrededor de refinerías, plataformas, bueyes de descarga, etc. A ver, ¿dónde pensáis que podemos ver estas zonas de seguridad? ¿Dónde pueden estar estas zonas de seguridad? ¿Dónde puedo yo ver estas zonas de seguridad por donde no puedo pasar, por ejemplo? En la carta. En la carta me lo dice todo. Aquí, por ejemplo, en el puerto de Tarragona hay una monoboya, que es una boya gigantesca metálica que está bastante alejada del puerto. Bueno, dentro del puerto, pero alejada del muelle. Entonces, claro, ahí van los barcos, los petroleros, ahí cargan o descargan el combustible en esa monoboya. Entonces, claro, está prohibido la navegación a las inmediaciones de esta boya. Más cosas. Inmediaciones que serían 100 metros. No, lo que ponga en la carta. Vale. Lo que ponga la zona que hayan determinado en la carta es la zona que es. ¿No? Bueno, más cositas. A ver, aquí. Vale. Se respetarán las normas o prohibiciones a la navegación estipuladas por la autoridad marítima. Bueno, venga. A ver, limitaciones a la navegación. Vamos a ver esto, que es importante porque aquí, claro, hay que respetar estas zonas. Esto te lo van a mirar mucho. Pensar que ahora también tenemos los mozos que están de guardia con sus lanchas y demás, y eso van a estar pendientes de esto. ¿De qué? De que hay unas limitaciones a la navegación cuando navegamos cerca de la costa. Entonces, si estamos navegando cerca de una playa, no es lo mismo que una costa rocosa. De la playa hay una limitación a la navegación que es de 200 metros. De la costa rocosa, la limitación es de 50 metros. Seguramente esto cambiará dentro de poco. Serán también 200 metros, pero bueno. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que son zonas donde yo puedo navegar, pero están limitadas. Tengo que navegar con precaución y observando vigilancia, con atención. Mi velocidad no puede ser superior a los 3 nudos, igual que dentro de puerto. Entonces, en muchos casos, estas playas en verano están balizadas. Entonces, cuando están balizadas, no puedo navegar por ahí. Más allá de las balizas, no puedo navegar. Entre las balizas y la costa, no puedo navegar. Estas balizas amarillas marcan esta distancia aproximadamente de 200 metros. Ahora, si es una playa un poco grande, siempre va a tener un canal para embarcar o desembarcar. Este canal para embarcar o desembarcar está balizado por una boya verde y cónica al final,
y en el otro extremo por una roja y cilíndrica. Eso configura un canal de navegación por el que nosotros podemos embarcar o desembarcar. ¿Eh? Siempre, evidentemente, a menos de 3 nudos y cuidado, porque aunque los bañistas no tengan, claro, en realidad tienen prohibido bañarse en estas zonas, pues bueno, igual no, hay que ir con cuidado porque igual no lo saben. ¿Eh? Entonces, atención, normalmente la zona costera de rocas no está balizada, pero lo puede estar. Pues aquí tenemos que ir con cuidado porque nos podemos encontrar de que hay, pues, o gente nadando o haciendo submarinismo. ¿Eh? Entonces, normalmente estas personas que están nadando o haciendo submarinismo están balizadas. ¿Eh? Entonces, sobre todo los que hacen pesca submarina. En pesca submarina, en España se puede hacer pesca submarina a pulmón libre. ¿Eso qué significa? Que es sumerge y sube, y cuando subes no ves nada. Entonces, tendrían que arrastrar una baliza, una boya, que corresponde a la bandera Bravo modificada. Es roja con una franja blanca en medio. La bandera roja quiere decir peligro. Está con una franja en medio. En realidad no está dentro del Código Internacional de Señales, pero se utiliza en todo el mundo. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que pensar que hay alguien haciendo, pues, pesca submarina o inmersión. Y luego hay un gallardete. El gallardete es esta bandera. Esta forma es de gallardete. Hay la bandera alfa, que es blanca y azul. La bandera alfa quiere decir operaciones submarinas. ¿Quién lleva esta bandera azul? Esta bandera azul la llevan normalmente los barcos desde donde se hace submarinismo. ¿Vale? Los barcos donde se hace submarinismo. Llevarán esta bandera rígida. Normalmente es una bandera rígida o es un adhesivo que puede estar en la bandera. Todo el barco puede estar pintado así, como esta bandera. Entonces, tenemos que dar respeto. Tenemos que dar un respeto. Dice el reglamento de 50 metros. Tenemos que dar un respeto de 50 metros y navegar con precaución cerca de esta bandera. O sea, aquí tenemos hombre al agua y aquí tendríamos hombres al agua. Esto sería plural. Vamos a ver. Aquí tenemos estas playas balizadas. Aquí tenemos reservas marinas, ¿vale? En las reservas marinas tenemos que navegar con un permiso. Queda prohibido fondear. No obstante, pueden haber boyas habilitadas. La navegación a motor, excepto para la aproximación a boyas, siempre a menos de 3 nudos. La pesca recreativa, el buceo deportivo, la recolección de organismos marinos, los deportes náuticos y las actividades submarinas que impliquen la utilización de un motor. Eso son las reservas. Bueno, luego tenemos, claro, aquí tenéis la bandera Bravo modificada y la bandera Alfa. Eso puede ser pregunta de examen. Esto ya lo hemos visto. Prevención a la contaminación. ¿Quién se carga de todo esto? Recordar, Salvamento Marítimo sería la empresa o a quien pudiéramos nosotros a avisar si hubiera un vertido. Si vemos un vertido tenemos que llamar a Salvamento Marítimo. Ellos se encargan de la contaminación en la mar. Toda embarcación debe estar dotada de aseos, deberá estar provista de depósitos destinados a retener aguas sucias. Entonces, estas aguas sucias se vacían en los puertos. Aquí en el puerto de Guadols están al lado de la gasolinera. Hay un sitio para recoger estas aguas sucias. Ahora hablaremos de todo esto que es importante. Bueno.
El patrón de la embarcación es el principal responsable de toda la descarga ilegal y de todo, ¿eh? Ante un avistamiento de hidrocarburos en el puerto se comunicará con la autoridad marítima del puerto. En el mar se comunicará con salvamento marítimo, ¿vale? A ver, régimen de vertidos. Aquí puede venir una de las dos preguntas, ¿vale? Vamos a ver, fijaros, normas para prevenir la contaminación. Lo que tenéis en el libro es parecido a esto. Es un poco diferente porque ha cambiado ahora, pero básicamente es lo mismo. A ver, aceites y residuos de combustible u otros hidrocarburos, motores, auxiliares, sentinas, está en todas las zonas prohibida. Serán retenidas a bordo para su posterior descarga en una instalación MARPOL autorizada. ¿Vale? Lo que más contamina en el mar es sobre todo aceite, gasoils, son lo que más contamina porque crean un agua turbia que hace que, bueno, que la poseidonia, que los organismos vivos, pues no pueden vivir, ¿eh? Aguas sucias. ¿Qué son aguas sucias? De lavabos, inodoros, duchas, cocinas, lavaderos. En aguas portuarias, zonas restringidas como bahías, etcétera, no se permite ninguna descarga, ni siquiera con tratamiento. Hasta 3 millas de la costa se está permitida con tratamiento que la descarga no produzca ni sólidos flotantes ni decoloración de las aguas. De 3 hasta 12 millas, la descarga permitida si el buque dispone de un equipo para desmenuzar y desinfectar previamente este agua. Siempre se producirá la descarga navegando a una velocidad no inferior a los 4 nudos. A más de 12 millas, si no tenemos este equipo mencionado anteriormente, ¿eh? Bueno, entonces, para recordar todo esto, que estos serían en todos los mares, ¿eh? Estos serían los océanos, recordar que podemos hacer esta regla mnemotécnica para recordar. 3 por 4 igual a 12, muy bien. ¿Esto qué quiere decir? A menos de 3 millas de la costa no podemos arrojar ningún vertido a la mar. Esto estamos hablando de los océanos, ¿vale? Entre 3 y 12 millas, si tenemos este equipo especial para desmenuzar y desinfectar estos vertidos. Y a más de 12 millas, si no tenemos este equipo para desmenuzar o desinfectar, ¿vale? Los vertidos. Siempre navegando a una velocidad no inferior a los 4 nudos. Esto podría ser una pregunta que te hicieran en el examen. Entonces, otras zonas, vamos a ver aquí. Bueno, en otras zonas, como, bueno, o basuras sólidas, como restos de comida, embalajes, envases, maderas, plásticos, bidones y tal. Bueno, los plásticos están completamente prohibidos arrojarlo al mar en cualquier situación, ¿vale? Aguas portuarias, zonas protegidas, no se permite ninguna descarga, ni siquiera con tratamiento. En todas las aguas, prohibido arrojar plásticos de cualquier clase. A más de 12 millas se pueden arrojar únicamente restos desmenuzados de comida, ¿vale? En todas las zonas, prohibido arrojar restos de comida contenidos en bolsas de plástico. Claro, no podemos arrojar bolsas de plástico. Las basuras sólidas que no se pueden ser arrojadas al mar se almacenarán a bordo, descargándose a la llegada al puerto en una instalación autorizada MARPOL. ¿Vale? Entonces, bueno, esto lo tenéis que estudiar un poco, ¿vale? Atención, en mares interiores como el Mediterráneo, hasta 12 millas no se puede hacer ninguna descarga. A más de 12 millas, solo restos de comida. Recordad que esta titulación que tenéis del PER está autorizada la navegación hasta 12 millas mar adentro, que es el límite de las aguas jurisdiccionales de un país. Son 12 millas. ¿Vale? Entonces, si queréis navegar más allá, tenéis la posibilidad de hacer la travesía, que te permite navegar desde cualquier punto de la península hasta las Baleares. O sea, es una zona de mar enorme. ¿Qué te pasa si te cogen a 30 millas? ¿Te pueden Bueno, coger o pues no? multa, claro, multa. ¿De cuánto es, lo sabes? Esto ya dependerá de la circunstancia, ¿no?
Depende de... Claro, se te No cae, solo por... imagínate una lata de aceite o algo así, que contamina No, muchísimo. no, no, digo por, no digo por contaminar, Sí. digo por, por pasarte de milla. Ah, por pasarte de millas, esto, a ver, no te vayas con el PER, aparezcas en Ibiza. No, es que, bueno, me he despistado un poco, ¿no? Pero A puedes aparecer, ¿no? Ibiza, Con el Permas Baleares sí que puedes aparecer, sí, ¿no? pero si apareces, te dicen, ¿dónde viene? Vengo de... Porque claro, todo queda registrado. ¿Mm? Bueno, ¿Dónde viene usted? Vengo Ahora con el ICE te pueden controlar cualquier cosa. ¿sabes? Si tu barco lleva el ICE, ahí queda registrado. ¿Eh? No quiero. No quiero ICE, pero tú cuando llegas a un puerto siempre tienes que decir de dónde vienes y a dónde vas y la gente que va a bordo. O sea, lo primero que tienes que hacer cuando tú hagas turismo náutico, vas a puerto, lo primero que tienes que hacer es amarrar bien el barco. Esto está claro. Pero Sí, lo siguiente que tienes que hacer, tienes que coger los papeles del barco y las documentaciones de todas las personas que te acompañan y ir a la torre de capitanía y decir, escucha, aquí venimos con el Caimán a pasar unos días, esta es la documentación del barco, el seguro y los que vienen son estos. Venimos de y vamos a... Y esto es una información que recoge la Guardia Civil. Claro. Tú piensas que tú puedes venir en un puerto, puedes venir de cualquier parte del mundo. sí, bueno. Claro. Entonces hay un control. Tú vas ahí, vas tú, no es que vengan, es que Tienes las que otras hacerlo, pero capitales. no te despistes mucho porque Sí, sí, no te ven. a ver, no, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? No, no, o sea, amarras bien el barco, y tienes que ir a capitanía. Aparte, allí te darán las llaves de los lavabos, para la toma de agua, para ver si te falta algún adaptador. Claro, no previo llamarle, ya has tenido que llamar para solicitar permiso para entrar Sí, al puerto, y sí, o sea que ya sabes que te tienen que decir dónde y todo, claro. claro, hombre, claro, Que vas sería... para allí ahora. Sí, sí. Una cosa es amarrar el barco y otra cosa es presentar los papeles en capitanía. Recordar, es obligatorio. Bueno, pues eso. Bien. Atención, vamos al pabellón nacional, que ya lo vemos aquí, lo hemos visto antes. Como único pabellón se elabora en el aspa de popa y en el pico del palo mayor. En popa normalmente llevamos esta bandera, la bandera de nuestro país, de donde está registrado el barco. Ninguna otra bandera podrá permanecer izada si no lo está el pabellón nacional y sus dimensiones nunca superarán un tercio de este. La bandera de la comunidad autónoma se podrá izar al mismo tiempo que el pabellón nacional siempre que su tamaño no supere un tercio de este. ¿Eh? Eh, Salvamento. En cumplimiento del convenio SOLAS, el capitán de todo buque, estando en condiciones de prestar ayuda, está obligado a acudir a toda máquina auxilio de personas siniestradas. Esto recordar que es importante, porque vosotros como patrones vais a tener dos obligaciones por las que te pueden pedir responsabilidad. ¿Eh? Una es, tienes que saber dónde está el material de seguridad y cómo se utiliza a bordo. ¿Vale? Y la segunda es que si alguien te pide ayuda, tienes que hacer todo lo posible para acudir lo antes posible. Muy importante. Protección de espacios naturales del medio marino. Las causas que determinan la agresión al medio marino son la pesca y el turismo. Y entonces hay una serie de zonas que se llaman zonas CEPIM, zonas especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo. Repito, CEPIM. ¿Vale? Entonces, fijaros que aquí en nuestra costa catalana tenemos al Cap de Creus y las Illes Medes, son zonas CEPIM. Son zonas que tienen una protección especial. Ahí como navegas, o sea, se puede navegar, ¿no? Por Sí, ahí. sí, 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 sí. Recuerda que lo importante es que no se puede fondear Sí, en cualquier sitio. Hola. zonas. Claro, tenemos que, normalmente para las zonas de fondeo hay boyas habilitadas, porque hay praderas de Posidonia Sí, que se han de preservar. cuidar. Entonces, cuando nosotros hacemos algún tipo de vertido, sobre todo aceite o gasoil, lo que hace es que enturbia una cantidad muy importante de agua. Entonces, estas plantas no pueden hacer la fotosíntesis, entonces mueren. Aquí, antiguamente, estaba todo lleno de Posidonia. Pero claro, por la contaminación del Besós y del Llobregat, claro, han ido casi desapareciendo. Queda algo y se está recuperando.
¿vale? Ahora que han puesto depuradoras, desde hace años han puesto depuradoras dentro de todos los tubos sí, exacto, ¿eh? Todos están depurados. Entonces la Posidonia es una planta, no es un alga. Es una planta que se ha adecuado al medio marino y son importantísimas para que el agua, cuando vamos a las Baleares, vemos que esta agua de color turquesa, ¿no? Esto es por la Posidonia, porque es una planta que filtra cantidad y hace que el agua sea súper transparente. Entonces hay que hacer un esfuerzo desde aquí os lo digo, para evitar fondear encima de estas praderas y aparte que no va bien para fondear encima, ¿eh? El ancla, a menos que sea muy puntiaguda, no va, no vamos a tener éxito en el fondeo, ¿vale? Entonces, normalmente está prohibido fondear encima de estas praderas de Posidonia, que son estas plantas que tenemos aquí. Esta es la Posidonia. Y bueno, fijaros, proporcionan alimento y refugio a los seres vivos. Son principal fuente de oxigenación del Mediterráneo. Constituyen hábitat de más de 400 especies vegetales y 1000 especies animales. O sea, imagínate. Muy bueno. Pues con esto ya hemos acabado este capítulo.